En este vídeo voy a presentar los diferentes tipos de variables estadísticas que se pueden estudiar. Empezaré por fijarme en la palabra estadística. La estadística es la ciencia del Estado y como tal se va a encargar del tratamiento de la información en el sentido de organizarla, resumirla y presentarla. De hecho, en España hay un organismo que se encarga de dichas labores. Ese organismo es el INE, Instituto Nacional de Estadística. La información que procesan es muy diversa, por ejemplo, los índices de natalidad, el número de egresados en los diferentes grados que se cursan en las universidades españolas, el número de nuevos empleos que se crean, los ingresos por turismo, los fondos destinados a becas, los destinos preferidos de vacaciones. Y dependiendo de la naturaleza de esos datos, las variables estadísticas se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las variables cualitativas y por otro las cuantitativas. Las cualitativas son las que se encargan de estudiar los datos cualitativos, es decir, cualidades y no cantidades. Por ejemplo, si nos preguntan universidad y grado en el que se han cursado los estudios universitarios, la respuesta podría ser Universidad de Málaga, grado de maestro en educación primaria. Vemos cómo es una cualidad y no una cantidad. Por ejemplo, otro ejemplo de las variables cualitativas podría ser la marca de teléfono móvil, pues BQ, o el género literario favorito, la novela. En definitiva, cualidades y no cantidades. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas. Estas se refieren a datos cuantitativos, es decir, cantidades, como pueden ser cantidad de dinero que se ahorra al mes, número de libros que se han leído cada año, veces que se ha viajado al extranjero, número de veces que se consultan las redes sociales a lo largo de un día. Observamos cómo en todas estas la respuesta ahora es de naturaleza numérica. Ahora bien, dentro de las cuantitativas tenemos otra nueva clasificación, atendiendo ahora al tipo de cantidades que intervienen. Se encuentran las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Si los números con los que se da respuesta al estudio estadístico son números naturales, la variable se nombra como variable cuantitativa discreta. Por ejemplo, número de veces que te has montado en un avión. La respuesta será un número natural. 1, 4, 0, no cabe como respuesta 2 veces y cuarto. Otro ejemplo puede ser el número de hermanos. Nadie puede decir como respuesta que tiene un hermano y medio, ya que o tienes uno o tienes dos. Aunque a veces ese sentimiento de tener un hermano y medio nos acompaña en algún momento, pero no deja de ser un sentimiento de pasajero. Sin embargo, si en las posibles respuestas se pueden emplear ya números reales, la variable pasa a ser cuantitativa continua. Un ejemplo de ello serían las horas que necesitáis dedicar a la semana a la asignatura de didáctica de la medida. Es posible dedicar 6 horas y media, 10 horas y cuarto. Otro ejemplo de este tipo de variable cuantitativa continua es la estatura, porque de nuevo se emplean los números reales para la respuesta. Me explico. Nadie puede pasar de medir 1 metro a medir 2, ya que de manera continua tienes que pasar por todas las longitudes que hay entre 1 y 2. Medirás 1 metro y 1 centímetro, 1 metro y 2 centímetros, 1 metro y medio, 1 metro 62 y así sucesivamente y de manera continua vas creciendo tu estatura desde 1 metro hasta 2. No es como en las variables discretas que, retomando de nuevo el número de hermanos, desde que nace tu hermano pasas de tener un hermano a tener 2. En ningún momento tienes un hermano y 3 cuartos. Hecho que sí ocurre como por ejemplo con la longitud o con el tiempo que dedicas a hacer algo. A modo de síntesis resumo todo. Los tipos de variables estadísticas se pueden clasificar en dos. Las cualitativas si se estudian cualidades y las cuantitativas si se estudian cantidades. Y dentro de las cuantitativas nos encontramos las cuantitativas discretas, por ejemplo el número de hermanos, y las cuantitativas continuas, como puede ser la estatura. Para los próximos vídeos en los que detallamos la organización, resumen y presentación de los datos estadísticos, vamos a emplear las respuestas que se dieron en cuarto A del grado de maestro en educación primaria en el año 2016. Y las variables que se estudiaron fueron las siguientes. Para el caso de las variables cualitativas se les preguntó las razones por las que se habían matriculado en ese grado y las diferentes modalidades de respuesta fueron 3. La primera correspondía a los alumnos que afirmaban haber entrado en el grado por vocación. La segunda porque no entraron en el grado que querían y acabaron haciendo el de maestro en educación primaria y la última pues por otras razones. Para la cuantitativa discreta se estudió el número de hermanos y las modalidades o diferentes respuestas fueron 0 hermanos, 1, 2, 3 o 4. Y para el caso de las variables cuantitativas continuas, el estudio se realizó sobre la estatura.
Pues con esta aclaración de los ejemplos concretos que vamos a emplear en los siguientes vídeos, doy por concluido este vídeo de presentación de los diferentes tipos de variables estadísticas. Todo esto quedará muchísimo más claro cuando se visualicen todos los demás vídeos y se pueda tener una visión mucho más global de lo que se pretende con la estadística.